Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto. Bueno, señores, tempranito nos enteramos de que en Colombia también se produjo un terremoto de intensidad 7.5 en la escala de Richter. Y siguen los terremotos afectando a los países caribeños. Recientemente en Venezuela fue 7.4 el de Colombia. Y recientemente Venezuela, apenas hace semanas, y ya se habla de muertos, de muchos muertos en Colombia, de este terremoto devastador que aconteció allí. 7.4 en países densamente poblados, con edificios muy altos, como el caso de Colombia. Venezuela afecta mucho. Nosotros tenemos amenazas de terremoto, tenemos que estar preparados. Y la diferencia, que aun cuando la falla sísmica está más prolongada hacia acá, hacia este país caribeño, República Dominicana, todavía no tenemos la mayoría de edificios demasiado altos. Se están construyendo edificios altos en República Dominicana que no debería ser, dada la amenaza que de manera inminente pudiera afectarnos un poderoso terremoto en este país. Cuando digo inminente es lo que llega de manera inesperada, ¿verdad? Lo inminente llega de manera inesperada. El terremoto es un acontecimiento futuro e incierto, que tampoco sabemos cuál es su magnitud, la forma, ni sus manifestaciones al momento que llega. El caso es que Colombia ha sido sacudida por un terremoto de 7.4 en la escala de Richter, y aquí tenemos nosotros que seguir manteniendo las medidas de precaución necesarias a los fines de salvaguardar la mayor cantidad de vida. Nuestras edificaciones cada día amerita que se construyan de mucho más calidad, dada la amenaza. 7.4, este terremoto que sacudió a Colombia la mañana de este lunes, dejó hasta ahora, es una noticia en desarrollo, 21 personas muertas, decenas de edificaciones afectadas, personas atrapadas. También hay daños en 6 aeropuertos del país, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de esta situación de emergencia que se ha presentado allá en Colombia, país suramericano, y que alcanzó buena parte del territorio colombiano, buena parte alcanzó este terremoto. El movimiento sísmico ocurrió a las 7:34 de la mañana, 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José de Palmar, una comunidad de Colombia, la población, en el departamento del Chocó, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros según el Servicio Geológico Colombiano, situado este terremoto. En este momento están estableciendo la magnitud. El terremoto fue sentido en extensas zonas del centro oeste del país y también en Ecuador. Ecuador fue sacudido, hacen fronteras Colombia y Ecuador, frontera terrestre, al igual que Venezuela. Panamá, y también en Venezuela se sintió de nuevo. Los daños más graves conocidos hasta ahora, hasta el momento, se concentran en Cali, Colombia, Manizales y Pereira,
tres poblaciones, tres ciudades grandes de allí, mientras las autoridades de aeronáutica civil han informado de que hay varias edificaciones afectadas, afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, en Armenia, Cartago y Buenaventura. Las operaciones en esas 6 terminales permanecen suspendidas, totalmente suspendidas, hasta que el equipo técnico haga su evaluación y determine los daños. Las estructuras que comprometen la seguridad de pasajeros y aeronaves en este momento afectadas también. Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, como había dicho, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura. Y por seguridad las operaciones aéreas en estas terminales están suspendidas. Mire, un dato relevante que tenemos que adherir a esta noticia trágica que debe preocuparnos nosotros, ¿verdad? Debe preocuparnos Venezuela. Digamos que Venezuela, al igual que este país, Colombia, son países hermanos. Hermanos con un estrecho vínculo de amistad. Colombia es un país muy visitado por dominicanos. Igual los colombianos visitan este país. Aquí tenemos muchos colombianos viviendo aquí, venezolanos. Y debe preocuparnos a nosotros, ese acontecimiento debe conmovernos grandemente. Y nosotros mantener todas las medidas de alerta, de seguridad, porque hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros. El acontecimiento relevante que vamos a destacar ahora es que Colombia recibe este terremoto en momento que acaba de instalarse en el poder un nuevo presidente. Un nuevo presidente que surge en una sociedad dividida, que ganó con un estrecho margen contra un candidato opositor que sacó 12 millones de votos en las elecciones de Colombia. Una ligera diferencia, tal vez de unos 200,000 votos, fue lo que decidió las elecciones. Y bueno, a este hombre que hay el temor en este momento, y mire, un presidente nuevo, inexperto, que no sabe lo que va a hacer ahora, pero saldrá bien en medio de esta tragedia. Le denominan el destripador, oiga, el destripador, el tigre. Se dice que era enemigo de los animales, de los perros, de los animales. Y se dice que venía con mano dura incluso contra las instituciones democráticas en ese país, que viene con mano dura. Entonces se enfrenta a este primer problema, este primer choque, un terremoto que estrena apenas iniciando su gobierno y tendrá que enfrentar con mucha sabiduría esta situación de emergencia que se ha presentado en Colombia. Sí. Miren, señores, hay una situación de mucha crítica en este momento en República Dominicana. Nos damos cuenta que los partidos políticos no son un activo de la sociedad, Los partidos políticos tienen dueños y esos dueños están claramente identificados, son los que deciden lo que se debe hacer y la forma como se debe hacer dentro de esas estructuras partidarias. Aquí tenemos el caso del PRM, en un congreso cerrado, todo consensuado ya, aplicando un método antidemocrático, acaban de escoger las autoridades de la cúpula dirigencial que ha de dirigir esa organización política en lo adelante. Y mire, aquí vemos que el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido escogido como presidente
presidente del PRM. Cuando salga de la presidencia, asumirá las riendas de la presidencia de este partido, que no podía dejarlo. Usted sabe cuántos millones de pesos recibe el PRM de la Junta Central Electoral. La mitad del dinero que se destina para los partidos políticos todos los meses lo recibe el PRM y cualquiera no lo dejaría. Otro acontecimiento que ha movido a preocupación, mueve a preocupación en este momento, es el problema de la democracia interna. Y vuelvo y lo resalto porque escuché antes de este Congreso al expresidente de la República, Hipólito Mejía, decir que su nieto, Juan Garrigó, sí, iba a ser el secretario general del partido, y eso fue crónica de una muerte anunciada. Garrigó, nieto de Hipólito Mejía, secretario general del PRM hoy, sustituye a su madre, Carolina Mejía, en este puesto que se ha ido como una sucesión prácticamente, una sucesión. Mire, cada día, por eso usted se da cuenta que el pueblo dominicano muestra niveles de desencanto, de apatía, de participar en los procesos electorales. Y una muestra de todo esto fue, ya eso venía de atrás, en otros procesos electorales, pero en las elecciones pasadas, eso fue una muestra clara. Más del 50% de la población votante del país se abstuvo de ir a las urnas, se abstuvo de votar. ¿Y quién ganó? Ganó con el 50% de los pocos que votaron, lo cual indica que no ganó con el 50% del universo de los votos registrados en el padrón de la Junta Central Electoral para participar en las elecciones. Por ahí anda el asunto, y yo creo que en las elecciones del 28 esto se va a redoblar, esto se va a multiplicar, porque eso que acaba de acontecer en el PRM es un mal precedente. Vamos a la pausa. Regresamos en breve, Realidad en Contexto.